Tema 2, distribuciones de frecuencia. Los objetivos de esta unidad de avance van a ser organizar los datos de las variables cualitativas y cuantitativas que hemos aprendido en el tema 1 en una tabla de distribución de frecuencias y luego representarlos gráficamente. Para eso vamos a utilizar los valores absolutos o relativos que vamos a encontrar en estas tablas y vamos a graficarlos en lo que se llama diagrama de barra, diagrama de sectores y otros gráficos más. Entonces vamos a empezar por definir qué son las distribuciones de frecuencia. Las distribuciones de frecuencia es un método para organizar y resumir los datos por medio de tablas. Veamos primero para variables cualitativas. Para las variables cualitativas vamos a tener tres tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta simple, que vamos a representar por una F minúscula, y que se llama así al número de veces que se reitera alguno de nuestros datos en un conjunto de datos n, que quiere decir que n significa el número total de datos. La F es la frecuencia absoluta simple y K va a venir a ser en esta fórmula el número de categorías diferentes. Entonces, el total de nuestros datos va a salir de la sumatoria de las frecuencias absolutas simples. También vamos a calcular lo que se llama frecuencia relativa simple, que está representada por una H minúscula. Y esta frecuencia resulta de la división entre una frecuencia absoluta simple, entre F, y el número total de datos. Y en tercer lugar tendremos la frecuencia porcentual simple. Está representada por una P minúscula. La frecuencia porcentual simple es la expresión en valores porcentuales de la frecuencia relativa simple. Por lo tanto, su fórmula es muy sencilla. Es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Estas son las tres fórmulas que vamos a utilizar durante todos nuestros ejercicios. Realicemos el ejercicio 9 de nuestro práctico de ejercicio. Dice, se tienen los datos de una encuesta realizada acerca de la evaluación que le da un grupo de personas a un nuevo detergente de ropa que se promociona en el mercado. Aquí tenemos en esta tablita los resultados obtenidos. Inciso A. Agrupe los resultados en una tabla. Inciso B. Calcular las columnas correspondientes, frecuencia relativa y porcentual, y elabore el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Vamos a realizar primero el inciso A. Hemos trazado aquí una tablita donde vamos a anotar todos los cálculos que vamos a realizar. En esta tablita tenemos, vamos a poner en esta parte la variable, que en este caso, como dice el ejercicio, se está evaluando un producto. Entonces le pondremos como título evaluación de producto. Ese va a ser el nombre de nuestra variable. ¿Qué valores asume nuestra variable? Antes tenemos que analizar qué tipo de variable cualitativa es. En este caso es una variable cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque los valores tienen una relación de orden, ¿no? Tenemos que anotarlo de acuerdo a menor valor de evaluación. Entonces, en este caso, primero va a ir malo, luego irá regular, bueno y excelente. A continuación, en la siguiente columna haremos el cálculo de la frecuencia simple absoluta. La frecuencia absoluta, como decía su concepto, es el número de veces que se repite uno de mis valores. Voy a proceder a contar cuántas veces se repite cada valor. En el caso de malo, ¿cuántos valores tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces son 11 veces que se repite el valor malo. Lo mismo iremos a hacer en el valor de regular. Regular, ¿cuántos regulares tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. 15 valores y 15 veces se repite regular. Y así sucesivamente haremos el conteo de todos los valores. En bueno vamos a encontrar que son 6 y en excelente encontraremos que son 3. En esta parte de la tabla vamos a hacer la sumatoria de todos los valores. ¿Cuántos valores suman nuestro número de datos? En este caso son 35 valores. Si nos damos cuenta y vemos de dónde han salido los valores, también hay 35, 10, 20, 30, 35. Entonces acá se está reflejando ya la organización de nuestros datos. Se puede decir que hemos utilizado la fórmula que habíamos visto que decía que n era igual a la sumatoria de las frecuencias. Y realmente eso es lo que ha sucedido. Para obtener esta n, hemos procedido a sumar las frecuencias. Y las frecuencias son todos estos valores. Vamos a calcular la columna de frecuencias relativas. Si recordamos la fórmula, H es igual a frecuencia entre n. Para el primer caso mi frecuencia es 11, mi número de datos es 35, entonces voy a obtener 0,31, que es el valor que voy a poner acá. Para el segundo caso repetiremos lo mismo, solo que en este caso haremos con el segundo valor. F entre n también, 15 entre 35 igual a 0,43. Y así sucesivamente iremos calculando para cada uno. 6 entre 35 me dará 0,17 y 3 entre 35 me dará 0,0. La sumatoria de todas las frecuencias relativas me va a dar 1. Bien, la columna de frecuencias porcentuales va a ser aquella donde vamos a expresar las relativas en valores porcentuales. En este caso, para la porcentual, yo voy a multiplicar la relativa, 0,31 por 100, y obtendré 31%, que es el valor que iré a la primera. Para la siguiente, para el valor de regular, si yo multiplico para hacer su porcentual 0,43 por 100, obtengo 43%. Y procedemos de igual manera con las demás. 0,17 por 100, 17%. Y 0,09 por 100, 9%. La suma de todos los valores porcentuales me da 100%. Habríamos entonces llenado la tabla y cumplido la parte que dice calcular las columnas correspondientes a frecuencia relativa y porcentual. Hagamos otro ejercicio para que quede claro el procedimiento. En el ejercicio 20 de nuestro práctico dice, una encuesta realizada a un grupo de estudiantes acerca de la materia que prefieren arrojó la siguiente tabla de resultados. Entonces tenemos los resultados acá de todas las materias que prefieren los estudiantes. El inciso A dice, elabore su tabla de distribución de frecuencia con la frecuencia relativa y porcentual. Si nos fijamos aquí ya tenemos comenzada la tabla. En la primera columna está la variable materia de preferida. Esta variable es una variable cualitativa, pero de tipo nominal. ¿Por qué? Porque no existe una relación de orden entre sus valores. Entonces da igual si ponemos matemáticas, lenguaje, inglés, o primero ponemos inglés, luego matemáticas. Luego en la columna 2
tenemos la frecuencia absoluta. Para obtener la frecuencia absoluta se ha procedido a contar, ¿no? Para saber cuántas matemáticas hay, pues se ha contado una matemática 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que eligieron matemáticas. Y así sucesivamente han sido contados todos los valores para obtener los números que vemos aquí en la tabla. El total de datos equivale a 40. Y este 40 ha salido de sumar todos los valores de las frecuencias. No olvidemos que la fórmula de n es igual a la sumatoria de todos sus valores de la frecuencia. O sea, el sumado todos los valores me da 40. Bien, la frecuencia relativa también ha sido obtenida realizando la división para hallar h, que es la división entre la frecuencia y el total de datos. En este caso, los valores a obtener van a ser 12 entre 40, me va a dar 0,30. 9 entre 40, 0.225. 5 entre 40, 0.125. 2 entre 40, 0,05. 6 entre 40, 0,15. Y de nuevo 6 entre 40, 0,15. La suma de todos los valores me da un total de 1. La variable porcentual me daría entonces, si yo multiplico 0,30 por 100, tendría 30%. Aquí me daría 22.5%. 12.5%. 0.05%, 5%. 0.15%, 15%. También 15% en la última. Que sumado al final me da 100%. Y obtenemos una tablita como la que habíamos hecho anteriormente. Ahora, acá en el inciso B me dice grafica el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Vamos a ver a qué se refiere. El diagrama de barras es un gráfico, una representación de rectángulos sobre un sistema de ejes coordenados llamados X, Y. Dice claramente que la altura de los rectángulos va a ser proporcional a la frecuencia absoluta. El ancho va a ser escaso, no me representa nada, y los rectángulos van a estar separados entre sí. Vamos a realizar el diagrama de barras y para eso vamos a trazar dos ejes. En el eje de las X va a ir la materia preferida, que son todos estos valores que vemos acá, y en el eje de las Y va a ir la frecuencia absoluta, que está distribuida de 2 en 2. Empezaremos por el primer valor, el valor de matemáticas. Tenemos registrados 12 estudiantes. Entonces vamos a realizar el gráfico acá en 12. Haremos una columna. Luego tenemos lenguaje en 9 personas. 9 en lenguaje. Dará otro rectángulo. En inglés tenemos 5. Bueno, acá es 5. En ciencias tenemos 2. Para física tenemos 6. Y para música tenemos también 6.
Pues si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un diagrama de barras que lo hemos visto muchas veces. Ahora hagamos su interpretación. ¿Qué es lo que observamos? Se habla del valor más alto o de la barra más alta y del valor más pequeño, de la barra más pequeña. En este caso diremos que la mayoría elige como materia preferida matemáticas y la minoría elige ciencias, que es lo que nos refleja el gráfico. Veamos ahora qué es un diagrama de sectores. Se llama también torta y la representación de los datos en una circunferencia de 360 grados y se considera los datos expresados por la frecuencia porcentual. Realicemos el diagrama de sectores. Aquí tenemos una circunferencia en la que vamos a dibujar todos los valores porcentuales de nuestra variable. Empezando por matemáticas, que se relaciona a un 30%. Entonces, si dibujamos matemáticas, estamos hablando de un 30%. Que equivale a matemáticas. Pues tenemos lenguaje un 22.5%. Lenguaje. Inglés 12.5%. Inglés. Ciencias un 5%. Física un 15%. Y el último, música, otro 15%. Entonces estaríamos graficando los valores porcentuales. Su interpretación hablaríamos del mayor porcentaje y del menor porcentaje. En este caso sería el 30% de los estudiantes prefiere matemáticas y solo el 5% prefieren ciencias. Y tendríamos terminada la parte del ejercicio que nos dice el inciso B. Grafique el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Ahora acá tenemos un inciso C que me pide que conteste algunas preguntas. Las respuestas tengo que encontrarlas en mi tabla de distribución de frecuencias. Esta es mi tabla de distribución de frecuencias. Por ejemplo, en pregunta C.1, ¿cuántos alumnos contestaron que prefieren lenguaje? ¿Cuántos contestaron que prefieren lenguaje? Pues aquí está el dato en la tabla. 9 estudiantes. Entonces mi respuesta va a ser 9 estudiantes. La pregunta C.2, ¿cuántos alumnos contestaron que prefieren matemáticas? ¿Cuántos dijeron que prefieren matemáticas? Y también en la tablita lo tengo puesto.
12 estudiantes. Pregunta 3, C.3. Porcentaje de alumnos que prefieren inglés. ¿Qué porcentaje prefiere inglés? Según mi tablita, mi respuesta sería el 12.5%.